Estamos con el Padre Carlos Rosell de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por la Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima y amigo nuestro. Hoy vamos a hablar de la carta a los Hebreos. Padre, ¿qué es la carta a los Hebreos y quién la escribe? Dentro del Nuevo Testamento está la carta a los Hebreos. Antiguamente se decía que la había escrito San Pablo. Hoy en día los estudios bíblicos muestran, y con lógica, que no es de San Pablo porque el lenguaje es diferente al de las cartas, por ejemplo, de San Pablo a los filipenses o a los efesios o a los corintios. Hay otro estilo, por lo tanto no es lógico que sea de San Pablo porque hay un lenguaje diferente, hay otros términos. Quizás sea un discípulo de San Pablo, de origen judío, quien haya escrito esta carta. Lo que es importante es que es palabra de Dios que se ha puesto por escrito y que sirve para nuestra edificación, para conocer más a Jesucristo. ¿Cuáles son las ideas centrales, el mensaje, la enseñanza, la moraleja que hay que rescatar de la carta a los Hebreos? El gran tema de la carta a los Hebreos es el sacerdocio de Cristo, pero hay unos pasajes que quisiera mencionar. En Hebreos 1 al 2 se dice que Dios en diferentes ocasiones y en diferentes momentos ha hablado a los hombres a través de los profetas, y en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de Cristo. Aquí hay una primera enseñanza. La carta a los Hebreos nos dice que Dios ha hablado definitivamente en Jesucristo. Y por tanto, si queremos conocer verdaderamente a Dios, hay que escuchar a Jesús. Luego, en Hebreos 4:12 se dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, con lo cual estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios. Hay que acoger la palabra de Dios, que es cortante como una espada de doble filo, porque penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y nos transforma. Y sobre todo, Hebreos 9 y Hebreos 10, dos capítulos muy importantes y nucleares en la carta a los Hebreos, muestran que Cristo es el sacerdote con mayúsculas. Cristo es el sumo y eterno sacerdote, aquel que ha entrado en el santuario del cielo, que ha derramado su sangre por nosotros y que quiere que todos nos vayamos al cielo. ¿Por qué la carta a los Hebreos es actual? Porque el sacerdocio de Cristo no pasa. La carta a los Hebreos dice en Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el sacerdote con mayúsculas, aquel que ha unido lo divino y lo humano, el único que salva. Y nosotros tenemos que unirnos a Cristo si queremos alcanzar el cielo. La carta a los Hebreos muestra con claridad que el sacerdocio del Antiguo Testamento es solo un anuncio del sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían corderos a Dios, pero esos sacrificios eran incapaces de obtener la salvación. Jesucristo, dice la carta a los Hebreos, ha realizado el único sacrificio que salva, porque Jesucristo es el verdadero sacerdote. Y hoy en día, los sacerdotes, como es mi caso, tenemos que reflejar a Cristo y tenemos que buscar que en nosotros esté Cristo, ser Cristo para los demás, porque el único que tiene que lucirse en la vida de un sacerdote y en realidad en la vida de todos los cristianos es Jesucristo. Gracias. Fue el Padre Carlos Rosell de Almeida para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Gracias.